Y vamos a comenzar hablando de los reyes del triplete, porque sí, en Europa eso es algo muy complicado y difícil de ver, aunque últimamente se está empezando a ser más común. Ganar un triplete significa que ganaron la Liga, la Copa y la Champions League. Ese es el triplete, el más conocido, vamos a decir el original, el real, porque ya después empezaron a decir que el triplete es que se ganen 3 títulos, independientemente si es la Supercopa, si es la Supercopa de Europa, el Mundialito de Clubes, pero el triplete como tal llevan esos 3. Entonces, el primero en conseguirlo fue el Celtics de Escocia. Los Celtics lo consiguieron, bueno, el Celtic, perdón, estos no son los Celtics de Boston, el Celtic de Escocia, que lo consiguió en la temporada 66-67. Fue el primerito. Entonces estos son históricos porque fueron los primeritos en levantar Liga, Copa y Champions League. Después de ahí tendríamos a el Ajax. El Ajax que fue en la 71-72 y en ese equipo neerlandés, ese equipo de Países Bajos, estaba un tal Johan Cruyff. Ganaron la Eredivisie, ganaron la Copa Holandesa y ganaron la Champions League contra el Inter de Milán, que por cierto, el Inter es uno de los equipos al que más veces le han ganado finales de Champions cuando se gana el triplete. Por ahí hay otros casos más adelante que también pues es triste que sea el Inter, y pues el más sonado, el último que ahorita vamos a platicar de él, pues fue en una final contra el Inter de Milán. Después tendríamos al PSV Eindhoven. También los neerlandeses, ahora sí que del otro lado de la moneda del equipo, de los equipos que están allí en Holanda, en Países Bajos, como usted guste decirle, pues ellos también lo consiguieron en la temporada 87-88. Dense cuenta la diferencia de años que hubieron. La primera fue en el 67, después en el 72, estamos hablando de unos 5 años. Después hace un poquito más largo la diferencia, porque el 72 hasta la temporada del 88 es cuando los de Eindhoven lo consiguen. En ese equipo estaban jugadores como Romario, estaba Ronald Koeman, antes de que fueran figuras del Barcelona. Después tenemos que irnos casi cuando termina el milenio, casi cuando termina el siglo XX, y es el Manchester United de Sir Alex Ferguson, una de sus 2 Champions que consiguió nada más Ferguson dirigiendo al Manchester United, que es increíble porque para mí es el mejor director técnico de todos los tiempos, lo que consiguió durante tanto tiempo en el United, y que después de él no ha vuelto a brillar así, mis queridos Red Devils. Pues bueno, es impresionante, pero también es muy interesante que solamente ganó 2 Champions. Las últimas 2 finales que tuvo fue contra el Barcelona y las 2 las perdió. Pero bueno, ese equipo del 98-99 fue tremendo porque venían precisamente, si no me equivoco, fue cuando el Arsenal venía de haberles quitado los trofeos importantes, entre ellos la Liga. Ya estaba Arsène Wenger. Entonces, hasta hay un documental en Prime, si no me equivoco, donde habla de cómo el equipo se tuvo que reestructurar y tuvieron que cambiar esa mentalidad, que llegaron jugadores que no eran tan compas de los que ya estaban en la plantilla local, tenían ahí sus roces hasta en la selección inglesa, pero pues al final Sir Alex Ferguson dijo: aquí mando yo y vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien. Ganaron la FA Cup, ganaron la Premier League, pero sobre todo ganaron esa Champions histórica contra el Bayern Múnich, metiendo 2 goles y ganándola en los últimos minutos. Algo histórico, algo realmente del teatro de los sueños, aunque pues bueno, el partido no fue ahí, ¿verdad? Y después tenemos que irnos hasta la 2009-2010 cuando llega Samuel Eto'o. Y digo vamos ahí porque estos son los equipos que solamente lo han ganado una vez. Hay ahorita equipos que lo han ganado 2 veces, que falta uno en medio de estos, que pues ahorita platicaremos. Y ahí está un caso muy interesante con Samuel Eto'o porque junto con el Inter, en ese momento cuando consigue la Serie A, la Copa Italiana y la Champions, se convirtió en el primer jugador en ganar 2 tripletes en la historia. Nadie lo había conseguido antes. Ya vimos todos algunas figuras de los otros equipos que habían ganado una, pero Samuel Eto'o fue el primero en conseguirlo, y aparte en años consecutivos. Primero lo hizo con el Barcelona y al siguiente año lo hizo con el Inter de Milán. Pero bueno, después de muchas desgracias para los del Inter, consiguen no solamente la Champions en la 2009-2010, sino que también son campeones de Serie A y ganan la Copa Italiana, su primer triplete y único de la historia. Después nos vamos a la 2022-2023 con otro que es, creo que de los más recientes también, que han ganado el triplete, que es el Manchester City de Pep Guardiola, que ahorita vamos a platicar también un poquito acerca de los entrenadores históricos, las mentes maestras que se han acostumbrado un poco a ganar lo del triplete. Pero bueno, el Manchester City no solamente levantó su primera Champions, sino que prácticamente lo andaban ganando todo. Ganan la Premier League, ganan, creo que no fue la FA Cup, fue la...
Sí fue la FA Cup, no fue la Carabao Cup, pero bueno, ganan una Copa de Inglaterra y ganan la Champions League. Y después de ahí sí nos tenemos que ir con los equipos que lo han ganado 2 veces. El primero, pues que vamos a platicar es el Barcelona en la 2008-2009, que Samuel Eto'o precisamente fue parte de ese equipo que ganó no solamente el triplete, sino el sextete. A él nada más le tocó hasta el triplete porque en el verano pues se fue. Y al siguiente año, cuando está en el Inter, consigue otro triplete y por cierto en la semifinal eliminan al Barcelona. Lo bueno de ahí es que se mantienen ganando la Liga, el Barcelona de Pep Guardiola, y ganaron el Mundialito de Clubes, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. El único equipo que ha conseguido el sextete. Después de ahí tendríamos al 2014-2015 con Luis Enrique. En ese entonces ya estaba la famosísima MSN con Messi, Suárez y Neymar. Una delantera que sinceramente yo creo que le faltó más trofeos, les faltó más tiempo juntos, pudieron haber hecho muchísimas cosas, pero esas ganas de Neymar de andar persiguiendo sus sueños, de querer, supuestamente su motivación para ir al Paris Saint-Germain era buscarse el mejor del mundo, al final sabemos que eso no sucedió y se quedó en una estrella que tal vez pudo haber brillado más de lo que sí brilló. O sea, realmente muchos dirán que tiene una grandísima carrera, la tiene, pero pudo haber hecho mucho, mucho más. Pero bueno, en ese año, en la 2014-2015, también consiguen Liga, Copa del Rey y la Champions League. El otro que también tiene doble triplete es el Bayern Múnich. Primero lo consiguieron en el 2012-2013, ganan la Bundesliga, la Pokal y la Champions League. Ya era un equipo de época con Robben, Müller, Neuer, Lamb y Ribéry, pero todavía más fuerte. Se vieron aquella vez que eliminaron al Barcelona 8-2 en aquella Champions atípica de la pandemia, en la 2019-2020, que prácticamente ya no se iba a jugar, y al final decidieron que sí, pero a puertas cerradas, y el Bayern Múnich se impuso al PSG. En aquel entonces estaba ya, si no me equivoco, Mbappé y Neymar. Neymar seguro que sí estaba. Ahí había jugadores, todavía seguía Müller, todavía estaba Neuer, pero pues ya había jugadores como Goretzka, como Robert Lewandowski, como Kimmich, como Thiago Alcántara, y estaba también Theo Hernández, que también se convierte, junto con el siguiente que vamos a platicar, del Paris Saint-Germain, que acaban de conseguirlo en esta temporada 24-25, en el segundo jugador en conseguir 2 tripletes. Entonces ya es Samuel Eto'o y el francés Theo Hernández. Lo consiguió entonces primero con el Bayern Múnich y ahorita con el Paris Saint-Germain. Y ahorita el más reciente que entra a este cuadro de honor pues es precisamente el PSG de Luis Enrique, que ganaron la Ligue 1, la Copa de Italia, y le ganaron al Inter de Milán por goleada 5-0 la Champions League. Un triplete que se veía pues que realmente lo querían, que lo estaban buscando y que pues el que más lo luchó y el que más demostró, pues ahí está levantando la copa. Creo que propios extraños creían que Luis Enrique la ganara también por el tema de su chiquita que falleció hace unos años, que estuvo en aquella consecución de la final de la Champions cuando estaba con el Barcelona en el 2015. Lastimosamente pues es en espíritu, en alma y en recuerdo que lo tienen en esta, porque Luis Enrique sí habló de ella y dijo, pues yo me siento muy afortunado, pero no solo en la victoria está conmigo, también está en la derrota. Bonitos pensamientos y sobre todo eso que dijo, yo me siento afortunado y soy afortunado por haberla tenido. Ya en la parte deportiva, algo menos importante que lo que hablamos de su familia, pues es que es un logro que fue buscando el equipo parisino durante mucho tiempo. Lo intentaron con Neymar, con Mbappé, con Messi, no funcionó. Creo que ese tridente pues no funcionó principalmente por Mbappé. Algunos madridistas le echan la culpa que no se conseguía por Messi. Después otros un poco más objetivos ven porque el mismo Luis Enrique lo dijo. Con Mbappé tuvieron la situación de que él no controlaba lo que el muchacho, porque es una diva. Hay que ser muy sinceros, es un grandísimo jugador, pero es una diva. Y ahorita que estos muchachos sí se pusieron a la orden de lo que Luis Enrique quiso, pues ahí están los resultados. Hasta más goles metieron esta temporada que sin Kylian Mbappé. Y te vamos a platicar de los únicos 2 entrenadores que han conseguido el triplete, no una, sino 2 veces. El primero en conseguirlo fue Pep Guardiola en la temporada del 2009, cuando resurgió este Barcelona, cuando fue un llegar y besar el santo, porque ganaron absolutamente todo. Después de una temporada anterior donde prácticamente se andaban quedando fuera de Champions. Hasta los primeros partidos de Pep, si no me equivoco, oficiales fueron en la repesca para poder entrar a fase de grupos de Champions League, y desde atrás remaron contra corriente y levantaron la orejona, ganaron la Liga, ganaron la Copa del Rey.
Después el proyecto del Manchester City, ¿cuántos años no les costó a los Citizen entre directores técnicos, entre estrellas? Y ya llega Pep Guardiola, mantienen el proyecto porque pues funcionó al menos en lo local, pero la Champions no se dio hasta que llegó en esa temporada 2022-2023. Muy bueno para el español, una eminencia también de lo que es el juego en la actualidad. Comenzó con el tiki-taka con el Barcelona, que después se transfirió a España. Después ha tenido que ir evolucionando porque ya le han encontrado el modo, y pues también el Manchester City ha evolucionado. Y el segundo en esta lista pues es Luis Enrique. Primero lo consiguió en la temporada 2015 con el Barcelona, que fue algo muy interesante porque parecía que había pasado muy poquito entre la 2009 y 2015, en que se volvía a dominar absolutamente todo en lo local y en lo europeo, y que pues un compañero de equipo de Pep Guardiola, porque fueron compañeros en el Barcelona, después fueron compañeros como directivos también en el Barcelona, parte del cuerpo técnico, y después se consiguen como leyendas este logro. Curioso, ¿no? Que los dos tripletes los consiguieron dos entrenadores que ya tienen dos tripletes, uno con el Barcelona y otro con otro equipo, porque pues el más reciente del español, Luis Enrique, pues es con el Paris Saint-Germain en esta final que acaba de pasar. Pero dos entrenadores que seguramente se desviven, que analizan y le dan prioridad a todos los torneos, absolutamente a todos los torneos, y pues ahí los resultados. Y una foto para terminar esta sección que se me hizo muy interesante es esta. ¿Quién iba a pensar que el asistente o traductor del aquel entonces entrenador, el señor José Mourinho, y estos dos que eran jugadores del Barcelona se iban a convertir en grandísimos entrenadores? El Special One, José Mourinho, también ganó el triplete y fue eliminando al Barcelona en la 2009-2010, precisamente lo gana con el Inter de Milán. Ya hablamos que Pep Guardiola es el primero en conseguir dos tripletes con el Barça y con el Manchester City, y ahorita pues Luis Enrique es el entrenador más reciente en lograr ese hito. Primero con el Barcelona y después con el PSG. Miren lo que son las cosas, cómo es el ciclo de la vida. Primero estás a un nivel jugador, directivo o asistente, como en el caso de Mourinho, y después te vuelves una de las eminencias de lo que es el fútbol no solo europeo, yo creo que hasta de nivel mundial.